Aquí estamos. Pastillas. Buenas noches, ¿Cómo querida Sara. está Ana Mari? Ana Mari Gómez hoy es nuestra invitada. ¿Cómo estás, Ana Mari? Pues muy emocionada de estar contigo y de ver Buenos Aires detrás de ti. Bueno, una parte. Una partecita, sí, porque es una promesa que tienes que venir a visitarnos. Ah, no, desde luego. La Argentina es algo que está en mi lista desde hace mucho tiempo. Esperemos que pase la pandemia pronto. Sí, sí, y en eso estamos. Así que hoy tenemos este enorme placer de entrevistar a Ana Mari Gómez. Ella es, voy a hacer una pequeña introducción, como siempre, Ana Mari. Es profesora tiempo completo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde cursó la licenciatura en Letras Hispánicas. O sea que viene desde México, ¿verdad? Desde México. Luego hizo una maestría y un doctorado en literatura comparada en la Universidad de Nueva York. Así es. Mari pertenece a una generación de literatura mexicana de los años 80 que produjo un impacto por su forma subversiva y la introducción del humor en su forma de escribir. Además, la distinguieron, entre otras cosas, de lo que yo sé, con un premio en la Universidad Nacional, en la UNAM, para jóvenes académicos en 1990. Y además es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Creadores del Arte. Ana Mari es hija de refugiados españoles en México. Y ella habla de un país que se llama exilio, que no es ni España ni México. Cuéntanos este comienzo, Ana Mari, por favor. Bueno, yo de niña vivía en un extraño lugar donde mis padres decían, naranjas, naranjas las de Valencia, sandías las de Andalucía. Todo era una referencia constante a la España perdida, al paraíso perdido. Digo, más allá de que hablaban como españoles, sobre todo mi mamá era muy evidente, era andaluza, mi papá había vivido en muchos lados del mundo, pero era patriota español y republicano y tenía un ceseo muy, muy medido y nada más. Pero eran distintos, eran diferentes, Sara, a todos los otros papás. Eran mayores, los papás de mis amigas, de mis amigos de la escuela. Y además papá tenía la idea de que mi hermana y yo, que nos llevamos varios años, ella más grande, teníamos que aprender perfectamente inglés porque el mundo del futuro era Estados Unidos. Él incluso quiso irse a Estados Unidos a trabajar en leyes internacionales, había sido juez en España, magistrado, y no pudo porque a finales de los años 40 mandó un currículum donde decía que había pertenecido al Partido Comunista. Fíjate, cuando estaba en pleno macartismo, pues lo mandaron al demonio. Y él se luchó porque sus hijas miráramos por alguna razón hacia los Estados Unidos. Eso quiere decir que nos pusieron en escuelas gringas. Yo me rebelé cuando entré a la preparatoria, que es la última parte del bachillerato. No sé cómo se diga en Argentina. Aquí es la secundaria completa, son los 6 años, ¿no? Los 5 años de la secundaria. Pero es Ya.
el Colegio Madrid, ¿verdad? Sí, entonces dije, a mí me perdonan, pero yo quiero ir al Colegio Madrid porque quiero ver a gente como yo, que ha Claro, vivido lo que yo he vivido, que tiene papás como ustedes y que también ha vivido en este país, que es en este país llamado exilio. Y fui la más feliz, Sara. me No sabes imagino. qué maravilla haber estado en el Colegio Madrid. Fue pues un encuentro con ese interregno que no era ni una cosa ni otra, de españoles y mexicanos, o de españoles que se mexicanizaban, que era algo muy parecido a lo que pasaba en casa. Tú Claro, lo viviste en México. y sí, es como tú dices, es este lugar llamado exilio, que no es ni de aquí ni de allá, sino que es un limbo. Es un limbo, es Así, un limbo. es fantástico, sí, porque lo describes, bueno, luego vamos a hablar de todos tus libros, pero ahorita quiero empezar por el principio. Por favor, la anécdota de cuando a tus 10 años te encuentras con un libro de sonetos y villancicos de Sor Juana Inés de la Cruz. Ah, bueno, eso fue muy divertido. Como mi hermana era más grande, me lleva casi 13 años, tenía un novio y ese novio me regaló un disco maravilloso de la Universidad Nacional Autónoma de México, que eran sonetos de Sor Juana dichos por grandes autores ¿Mm? en el lado A. Digo, era un disco, ya sabes, de los antiguos, Sí, ¿no? De grande. los Sí, de los que los niños y los jóvenes no han visto nunca ya ninguno. De Bueno, pa- mi hijo, yo creo que nunca vio uno. no, No, y tiene 34. claro. Entonces, em, en el lado B cantaban villancicos. Y yo empecé a oír a Sor Juana y fue como, pues, no sé, un parteaguas. Y yo no sé qué sentía esa niña de 10 años. Probablemente era el sonido, era los sonetos, eh, pero yo creo que era algo más. Entonces yo decidí ser escritora como Sor Juana y mi primer paso fue hacer la primera comunión porque en mi casa no eran religiosos. Y yo le dije a papá, papá, lo siento, pero yo voy a ser como Sor Juana y tengo que bautizarme y hacer la primera comunión. Y lo que me contestó fue, haz lo que te dé la gana. Me encanta por su manera tan libre de poder educar a sus hijos, ¿no? Sí. Está buenísimo, es una anécdota hermosísima, tu bautismo para ser Sor Juana. Me encantó. No te creas que le hizo gracia, ¿eh? No, A papá. claro, me imagino. Pero mamá que sí tenía su corazoncito católico escondido, Claro. estuvo muy contenta y me llevó a hacer todo lo que tenía yo que realizar para poder ser parte de la Iglesia Católica, que inmediatamente abandoné. Por supuesto, me imagino. Vamos a dar un salto de ese inicio a un actual. Yo sé que tienes ahorita una columna todas las semanas, todos los jueves, por lo que me platicaste, en el diario La Crónica de México. Y leí uno el jueves último que me impactó. Entonces quiero compartir con la audiencia, primero preguntarte si es una sección político-literario, de qué tipo es, y que leas un cachito de la última nota del último jueves. Con ¿Dale? mucho gusto, Bueno, con mucho gusto. Déjame volver. Ya, aquí está. sí. Bueno, mira, lo que hago es un poco hablar de todo, Ujú. hablar de libros, hablar de política, hablar de ciencia, hablar de cosas que están pasando y hacer reflexiones, no literarias, Ujú. aunque puedo sí tratar muchos libros que son
pues intrínsecamente literarios, claro. pero por ejemplo, el anterior a ese fue uno en el que hablo del poder y cito varios libros en los que el poder es un tema fundamental. Este último es sobre las vacunas, Ujú. porque ahora todos estamos muy nerviosos Pues con sí, que qué demonios de vacuna en Argentina y en México. en todas ¿Qué partes. nos, sí, ¿qué nos van a poner? Y los confinamientos, se llama así, las vacunas contra la COVID-19, los confinamientos y mi abuelo. Y cuento de mi abuelo porque papá, que era muy hipocondriaco, nunca supo que el papá de mamá murió de tuberculosis después de haber tenido muy joven eh, em, influenza, la gripe española. Ujú. Se curó y al poco tiempo le dio tuberculosis y se murió a los 33 años, Sara. Ah, Sí, no, bueno, una locura. tremendo. Entonces, nada más arranco y digo, pues en lo que estamos, porque a ti te tocó un exilio, a mí me tocó vivir en el país del exilio, pero nunca me tocó vivir nada grave, Claro, no hasta ahora. claro. Y entonces digo, pienso en los niños y en los jóvenes y me pregunto cómo experimentan esta época tan difícil, tan extraña, tan amenazadora. Yo crecí oyendo hablar de la guerra de Vietnam, el 2 de octubre en Tlatelolco, que es un momento aciago en México, Mm. porque hubo una represión brutal de estudiantes en 1968, Mm. no me tocó. Es decir, no participé en nada, Digo, en nada brutal, por decir. Sos una nada brutal. privilegiada, claro, Claro, soy una privilegiada. claro, Y entonces ahí pienso, claro. hago muchas reflexiones y luego paso a hablar de las vacunas, porque investigué muchísimo de qué son los Sí. adenovirus, perdón, cómo se han hecho ciertas vacunas, cómo son las vacunas de Pfizer Ujú. y demás. Y dejo en el aire, pues, ¿y qué va a pasar con los niños y los jóvenes que todavía no hay vacunas para ellos? O sea, Así, tendrán que seguir en así. este confinamiento tan duro, porque a mí no me cuesta, Sara. No, Te estoy viendo a ti, leo mucho, sí. eh, mm, veo películas, escribo Pero los y niños, eso es, por eso los me interesaba tu artículo. Mira, mi audiencia en este momento está viendo acá como Zócalo que vamos a pasar esos artículos que tú publicas en la Crónica de México, porque son sumamente interesantes, porque es la visión de nosotros que ya hemos vivido y que nos preguntamos esto. Así que me parece, por eso quise, además de todos tus libros que son maravillosos, pararme un cachito en esta realidad. sí, de acuerdo, Sara. Pues no sé qué va a pasar con ellos, pobrecitos. No sabemos, pero por lo menos ahí estamos, tiramos este espacio de reflexión. Sí, 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 sí. Bueno, yo creo que están viviendo como una guerra, Así es, como la que vivieron muchos españoles muy jóvenes, como la que han vivido otros otras gentes en otros lugares del así es, mundo así es. y con solo salir está el enemigo, ¿no? Exactamente, y tenemos que ir adecuándonos y conformando este nuevo espacio-tiempo, como le llamé en ese escrito que te mandé. Ana Mari, no me quiero ir del tema porque tenemos hoy una invitada, le digo a nuestra audiencia que no la podemos desperdiciar ni un cachito. Entonces, la primer novela que Ana Mari Gómez escribió en el 2002 fue Ya sabes Ya esperar ahora. sabés mi paradero.
quiero que me cuentes algo de eso y que nos leas poquitito algo. Esa novela, yo primero había publicado cuentos y esta en realidad fue mi primera novela, como verás, fue un poco tardía. Se llama Ya sabes mi paradero porque hay una famosa canción de la resistencia española. ¿La Si me cantamos? quieres ¿La escribir, cantamos? Vamos. ay, pero yo soy muy mal entonada. No importa, vamos. Si A me ver, quieres escribir, ya ya sabes mi sabes mi paradero. paradero, no sé qué, primera línea de fuego. Tal cual. Entonces, yo lo que intenté en esta novela es contar el exilio, sí, el exilio de papá y mamá, pero el exilio de muchos otros españoles que yo conocía y muchos que inventé, Sí. y decir como en un momento dado este dolor, esta pena que siente el padre por la pérdida, Ujú. en un momento, en cierto momento, entiende que al hijo más pequeño o le da una educación mexicana o sobre todo política, Claro, o al hijo se lo va a llevar el demonio, así es. porque él vive en México, porque está en México, porque es mexicano. Ujú. Entonces, les leeré nada más una parte. Ándale. Eso es muy mexicano. Sí. Em, Están los personajes, Ana, que es la mujer, hablando con su prima, han tomado un café, Ujú, es México a principios de los años 50, ujú. eh, y justamente ocurre esto, a ver si no estoy mal, el 26 de julio del 53, creo, Ujú. que es cuando murió Evita Perón. ¿Estoy mal? 52. 26 de julio del 52, 52. Exacto. del 52, Sí. eso es. Porque aquí lo cuento, aquí Mira, digo, yo investigo mucho, entonces, claro. no, lo que pasa es que ya no me acordaba. Y dice que perdía peso la Ana. Los ilíacos le llevaban ventaja a las poco dispendiosas carnosidades de las caderas. Después del monumento a Cristóbal Colón, va en un autobús, se incorporó para pedir esquina. Pedir esquina en México es que se pare el bus. Claro. Había dejado de llover y quería estirar las piernas un rato. Descendió cerca de la calle de Atenas con la flauta de la sombrilla debajo de una de las axilas, como apercibida para la guerra. Giró el rumbo hacia la calle de Milán. El asfalto estaba mojado. Un remolino de sopores le auguró un mareo, lo cual orilló a Ana Alcaraz de Soler a apoyarse en el portón de una casa porfiriana. Allí aguardó un rato. Ahora ya no tenía duda. Venía otro aleteo maniobrando contra su equilibrio. Se anunciaba así el futuro nacimiento de su tercer hijo, el segundo que nacería en el exilio. La vida que iba a ella a hacerle la sorprendía de nuevo. Y ahí empieza la historia de esta familia, Ujú. de los hijos mayores que Claro. no terminan de ni ser de allá ni de acá, De acá, ni de acá ni de allá. Claro. pero el más pequeño sí. Sí. El más pequeño vive una conmoción política porque hay otra represión en 1971 muy importante de estudiantes Sí. y él está presente en esa manifestación. Y en ese momento, eh, bueno, pues cambia todo su panorama. Claro. El padre le ha dado una educación política mexicana. Es tremendo porque en la actualidad convivimos con muchísimas de estas historias que cuenta, que narra tu libro. Sí, Muchísimas, imagínate.
tanto de exiliados españoles de la guerra civil como nosotros en el proceso. Tenemos muchísimo de eso. Incluso tenemos hijos que son de un país y de otro. Ana María, Querida Sara. nuestra audiencia ahora encuentre un cachito, un clip pequeño que hicimos, cortito, con algunos de los títulos de los libros que no vamos a abordar todos hoy, pero de tus hermosas escrituras y algunos paisajes también de la Ciudad de México que Muy tanto bien. amamos. ¿Mm? Dale, Qué emoción. vamos. Ya vieron un poquito de un poquito de la producción de Ana María Gómez. Y ahora le quiero preguntar a Ana María, porque dada la complejidad de los personajes de sus cuentos, que algunos leí, pero otros no, y de eso quiero hablar, porque hay uno que me llamó la atención por su nombre. Y el nombre de este cuento es Recóndita Armonía. Platícanos, por favor, Ana María Gómez, ¿de qué se trata? Bueno, ese cuento, que lo escribí ya hace mucho, trata de una mujer que acaba de enviudar, que es muy seguidora de la ópera, y el personaje más extraordinario para ella en el mundo es obviamente Plácido Domingo. Y un día tiene la oportunidad de conocerlo, que nada más se saludan, hablan un minuto. Él le pregunta, ¿y a usted qué ópera le interesa más, señora? Y dijo, a mí lo que más me interesa es Wagner. Y entonces él le contesta algo así, pues entonces sabe usted de ópera. Y eso es todo lo que ocurre. Y Claro. ella, después de esa partida, de ese vacío de la partida del marido, que la ha dejado con hijos, no muy, pues no muy adultos, todavía son adolescentes, su mundo se llena de energía y de posibilidades. No sabemos qué le va a pasar después, pero es un momento muy importante en su existencia. Y entonces encuentra por ahí recónditamente la manera de establecer la armonía después de la dura viudez. Buenísimo. Bueno, a mí me llamó la atención por el título y es una promesa que me lo tienes que mandar. ¿Ok? Mañana, ¿sabes qué voy a hacer? Que te voy a mandar el libro Ok, completito buenísimo. por correo. Bueno, y ya, en una entrevista te escuché decir que salvo las tragedias, todo debe verse con humor. Platícanos esto. Yo así lo creo, la vida tiene que verse con humor y uno de los principios esenciales en mi vida es burlarme de mí misma, porque además soy muy dada a la quejumbre. Y hoy me duele esto, y hoy me pasa esto, y entonces me burlo de mí misma en el momento en que me descubro en el tono quejica, como dirían los españoles.
Y mis personajes siempre me burlo de ellos también, porque, bueno, no en Ya sabes mi paradero, fíjate que ahí no. Hay algunos de los que me burlo, hay cosas carnavalescas que ocurren, pero no del padre, porque el padre es mi padre. Entonces de él no me puedo burlar, porque yo lo que conté fue ese dolor infinito que le significó el exilio y que fue nunca más volver a España, Claro, por- porque muere en 71 y Franco en 75. claro, Y, y bueno, la verdad es que él tuvo una severa depresión sin manifestarla, sin, sin nada, toda su vida, por haber abandonado la república por la que tanto luchó y España. claro. Y además sin haber podido redimirlo de alguna manera. No, entonces Ver, eso me parece un personaje trágico. claro, tremendo. Te escuché decir también, evocando a Salvador Elizondo, que el lenguaje lo es todo. Háblanos de tus maestros Elizondo y Rulfo, por favor, porque sería una forma de estar nosotros cerca de ellos. Bueno, pues fue una de los grandes regalos de la vida. Mi hermana fue muy amiga de Salvador Elizondo, incluso en algún momento estuvo él enamorado de mi hermana Pepita ¡Wow! y, y luego se casó y su mujer es una de mis grandes amigas, es una gran fotógrafa, su viuda. Eh, pero yo me hice muy amiga de ellos cuando entré al Centro Mexicano de Escritores. Me dieron la beca y mis tutores eran Salvador Elizondo y Juan Rulfo. Entonces, imagínate qué maravilla. Rulfo era un personaje difícil, muy metido para adentro, no quería hablar de Rulfo, él quería hablar de literatura constantemente, pero no de Rulfo, nunca jamás. Salvador Elizondo sí se citaba a sí mismo, además tenía un concepto de la poética absolutamente suyo, que está presente en toda su obra, que es muy raro encontrar esto en los escritores. Ujú. Em, no sé, estoy pensando, por ejemplo, ahora en Borges. Borges evidentemente tenía una poética, Sí. pero no habla de ella, está metida en el texto. Ujú. Y Elizondo, en su obra, es todo el tiempo como una reflexión metaliteraria de cómo es la literatura. Ujú. Para mí estar con él fue, bueno, pues fue mi maestro en el aula, fue mi maestro en el Centro Mexicano de Escritores Ujú. y fue mi maestro como amigo, él y su mujer. Él todo el tiempo estaba hablando en términos literarios. Te hubiera encantado estar un rato con él. No sé si lo conociste, Sara. ¿Lo conociste? Personalmente no, no. Bueno, y Rulfo, curiosamente, yo le tenía una enorme admiración, era Juan Rulfo, y en el Centro Mexicano de Escritores, pues no había mucha comunicación más que lo que él decía de los textos. Claro. Y una amiga argentina, Graciela Carminati, que ya te he platicado, Mm. que conocía a Rulfo, decidió hacer reuniones todos los jueves con mi marido, que murió en agosto, Ujú. ya no vivíamos juntos, pero seguíamos estando casados y Mm. fue un golpazo, con mi marido, Salvador, con ella, eh, veíamos a Rulfo todos los jueves. Además, él decía, ahora inviten a fulano de tal, ahora esta joven escritora que me interesa oírla. De nuevo,
no podías hablar de Juan Rulfo. Podías hablar de quien quisieras, de escritores argentinos, de escritores brasileños, de pero no escritores, de... pero no de él, no de él. Era en el momento en que nombrabas Juan Rulfo como escritor, él cortaba toda comunicación. Tremendo, Era muy interesante. muy interesante. Bueno, esto es para otra pastilla, Ana María. Ay, querida Sara. Tenemos mucho para hablar, muchísimo. Y como nuestras pastillas tienen esa cosa de no pasarse de los 30 minutos, y ahí estamos con el tiempo, entonces quiero que para despedirnos nos cuentes un poquito de esta otra nueva, pero no tan nueva, porque hace como 2 años que publicaste, de tu libro, La vida por un imperio. Y así nos vamos a despedir, después digo cómo. Dale. Bueno, pues ese es un libro con el que me divertí muchísimo, porque hay una leyenda que dice que al emperador Maximiliano finalmente lo perdonó el presidente Benito Juárez, que no lo fusiló, que Ujú, todo lo hicieron sigilosamente y escondidas del mundo, y que Maximiliano se fue al Salvador. ujú. Entonces, yo invento unos personajes que son historiadores, una joven historiadora y su maestro homosexual, y digo homosexual porque es importante, entre ellos no hay más que admiración y amistad, y se van por Centroamérica a buscar la huella de Maximiliano. Y el maestro es malo como el demonio. No sabes cuántas perradas le hace a la pobre alumna. Es tremendo. Y finalmente la novela, que busca tener muchos personajes secundarios que serían como el otro yo de Maximiliano, Sí. un guerrillero en Mm. El Salvador que matan en la montaña, el padre de ella que es húngaro y que se pierde en México. En fin, hay muchos reflejos de Maximiliano, que es un personaje que a mí me gusta mucho porque era increíblemente liberal, Sara, Claro, y increíblemente culto y además se enamoró perdidamente de México. Entonces, es una etapa terrible. Por otro lado está Benito Juárez y la República, claro, y tiene que recuperar el país porque claro, han impuesto a un emperador. claro. Y pero eso no se cuenta, eso nada más se De eso no menciona. se habla, como decimos, sí. Sí, Eh, esto todo ocurre en los 80s, a finales, a mediados de los 80. Ujú. Interesantísimo porque es esta cosa de la intersección entre la historia, la política y la ficción y la novela Exacto, maravillosa. Ana exacto. María, placerazo. A ver, quiero que digas, porque vamos a dejar a nuestra audiencia, ya que nos despidamos de ti, que digamos que te agradecemos enormemente este placerazo de haberte tenido un rato con nosotros. Quiero que cuentes que vamos a dejar a la audiencia con una pequeña lectura en la voz de un actor mexicano, Raimundo Capetillo, que recientemente murió víctima del coronavirus. Cuéntanos. Y lo vamos Bueno, a con eso a la audiencia. Raimundo Campetillo en Bellas Artes, me hicieron un pequeño homenaje, pues fue muy concurrido, no puedo decir que pequeño, muy hábiles los funcionarios de Bellas Artes, llenaron una sala muy grande. Ujú. Claro que había muchos amigos míos, pero en fin, yo no sé cómo le hicieron, no es tan fácil llenar una sala. Eh, y invitaron a Raimundo Capetillo, que Sí, de veras se metió en mi vida por un imperio, porque era un actor inteligente y culto, sí, y entendió muy bien de qué se trataba, mm,
y su lectura fue magnífica. Yo no tenía amistad con él. Algún día lo vi hace muchos años y me pareció un hombre muy inteligente. Y y bueno, pues la historia es que hace poquito le dio COVID y murió, y esta es parte de la tragedia que estamos viviendo en Tal todo cual, el mundo. tal cual. Por eso quería, además de despedirnos y agradecerte enormemente este momento, también una especie de homenaje a esta persona que le tocó morir en esta. Espléndido actor, Sí. creo que espléndida persona, lo sé por amigos míos, y yo me quedo muy agradecida con él y contigo, Sara Melul, porque esto ha sido pues como una fiesta para mí, estar contigo, oírte, convertirme en tu amiga. Te agradezco de veras de rodillas, y mira que tengo una con prótesis, que me operaron el año pasado, no, antepasado, Mm. y no sabes cómo te agradezco el cariño con el que abordaste mi trabajo, mm, con por tu inteligencia, tu sentido del humor y tu idea interdisciplinaria del mundo. Gracias, Te quiero. gracias, te quiero. Y yo quiero Argentina, además. Bravo, tienes que venir pronto. Pronto. Chao. Justo Armas, ¿quién eras? Apareciste en la capital de El Salvador a finales del siglo XIX. Tenías unos 40 años. Guapo, culto, elegante. De inmediato te acomodaste entre las familias más prominentes, que eran pocas, de aquella república tan lejana de Europa. ¿Por qué lo tuteo? Perdón, Su Excelencia. ¿Cómo debo dirigirme a usted? ¿Su Majestad? ¡Qué complicado! No sé cómo comportarme ante la realeza. Entre otras cosas, porque me importa un demonio. Y sépase que a mí, en lo particular, usted me agrada. Por su figura trágica, su historia, su gusto por la poesía y la pintura, las mariposas y otros bichos, y por su liberalismo. Amigos, este libro se llama La vida por un imperio. Yo soy Raimundo Capetillo